Si hubo una consola de videojuegos que dejó huella en el mercado, fue la primera PlayStation. Tuvo tanto impacto que destronó la hegemonía de la que disfrutaban en aquel entonces Sega y Nintendo. Sin embargo, al ser una recién llegada al sector del ocio electrónico, tenía poca o casi nula experiencia en la elaboración de videojuegos, salvo contados títulos. Por eso, durante la vida de su primera consola, Sonic experimentó con muchos juegos, tratando de encontrar esos iconos que la representaran, como pasaba con las otras marcas. Muchos han quedado en el olvido, debido a que no dieron el resultado que se esperaba o simplemente por tendencias del mercado. Así que hoy veremos unos cuantos títulos que salieron en la PlayStation 1 y que Sony los enterró para siempre. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos nuestra andadura en los juegos olvidados de la primera PlayStation con un intento de parte de Sony de crear un superhéroe para su marca, su nombre Capitán Blasto. Este fue desarrollado por Sony Interactive Studios America y distribuido por Sony Computer Entertainment. La historia nos cuenta las aventuras del Capitán Blasto, una especie de mezcla de Buzz Lightyear con Edward Jean, pero con el cuerpo de Johnny Bravo. ¡Oh, cielos! Que tiene que combatir la invasión al planeta Urano por parte de los alienígenas Boss. Y eso es todo. Lo demás, ¿a quién le importa? El juego es un plataformas de acción en el cual hay que saltar y disparar mucho. Sin embargo, esto lo hace mal, muy mal. El apartado gráfico es bastante sencillo. Los entornos están hechos en su mayoría con polígonos planos sin texturizar, lo que hace que se vean muy simples. La música no está tan mal. Esta es dinámica y se intensifica en los momentos de acción. Esto y las narraciones del personaje, hechas por un conocido humorista de Estados Unidos de nombre Phil Hackman, son lo poco que se salva de la quema, aunque al estar en inglés, se pierde parte de la gracia si no conoces el idioma. And you want me to take it back, eh? Can you do it, Blasto? Is a frog's butt watertight? El juego podría haber sido divertido, pero su mala jugabilidad y controles toscos lo echan todo a perder. Nuestro héroe se mueve de forma muy rígida, parece que sufriera de artritis reumatoide, y si a esto le sumas que hay mucho plataformeo, es un cóctel para el desastre. Tiene soporte para controles analógicos, aunque no ayuda en nada, incluso creo que es mejor usar la cruceta. Los enemigos tienden a materializarse en los peores lugares, y dado que las plataformas son pequeñas, es difícil esquivar los disparos. Esto hace al título difícil y frustrante. La mecánica jugable es aburrida, solo consiste en ir buscando los switches para abrir las puertas o caminos a donde ir. Tenemos un mapa que iremos despejando a medida que encontremos sus partes, aunque a decir verdad, no es de mucha utilidad. Sony tuvo un gasto importante en este juego, pero el resultado no fue el esperado, así que lo engavetó para siempre. Concluyendo, una buena idea, pero muy mal implementada. Nos pasamos al género de la conducción, con un clon del Mario Kart con un estilo muy particular. Es el turno de hablar de Speed Punks. Programado por Funcom y distribuido por Sony Computer Entertainment, es otro lanzamiento no tan conocido dentro de la avalancha de juegos que copiaban la fórmula utilizada por la saga de carreras de Nintendo. Sin embargo, nos encontramos ante un título con un apartado gráfico bastante alto, de lo mejorcito que se puede ver en la consola. Los circuitos presentan un buen colorido, multitud de detalles y diferentes ambientaciones. Apenas presentan temblor, la distancia de dibujado es bastante buena y la tasa de cuadros es muy estable. Tenemos un total de 9 personajes, 6 disponibles y 3 a desbloquear. Su diseño es del estilo Limbless, es decir sin extremidades, al estilo Rayman. Cada uno de ellos tiene diferentes atributos. Se nos presentan 3 modos de juego: torneo, carrera simple y time attack, lo cual no requiere mucha explicación, siendo el torneo el más importante. Este consta de 3 copas con 4 circuitos cada una, dividido en 3 dificultades: fácil, medio y difícil, lo cual iremos desbloqueando a medida que vayamos ganando. Para ello, tenemos que llegar como mínimo en todas las carreras de tercer lugar. El que consiga más puntos gana el torneo.
La mecánica del juego es muy similar a la de Mario Kart. Recolectamos Power-Ups en las cajas con signo de interrogación, que nos darán acceso a diferentes clases de objetos, como misiles, pociones que nos vuelven invisibles o manchas viscosas. Como novedad, tenemos unas medallas que nos irán llenando un medidor de turbo en la parte superior derecha, que nos permite ir mucho más rápido. El control es algo peculiar, no trates de girar mucho porque puedes hacer un trompo, es cuestión de conseguirle el truco. No te dejes engañar por su aspecto infantil, el juego se va poniendo muy exigente a medida que vayas avanzando. La música y los efectos de sonido cumplen su cometido, desempeñándose de buena manera, sin llegar a ser espectacular. Contiene modo multiplayer de hasta 4 jugadores, usando un multitag. En definitiva, no es para nada un mal juego, aunque es poco original, algo corto de contenido y exigente, resulta bastante aceptable. Sin embargo, a Sony no le pareció igual, relegándolo por completo al olvido. Finalizamos con uno de los primeros juegos de plataformas 3D de la historia. Nos referimos a Jumping Flash, creado en conjunto por los estudios ESAC y Ultra, siendo publicado por Sony Computer Entertainment. Estamos ante un título que forma parte de la primera hornada de la consola, y se nota. La historia nos presenta a Robik, un conejo robot que es el encargado de luchar contra el malvado Barón Aloha, un científico loco que usa monóculo y camisas hawaianas, y que le gusta arrancar pedazos del planeta y volverlos islas flotantes. Y en eso consiste la jugabilidad. Tenemos que recolectar los 4 jetpacks en forma de zanahoria regados en los niveles, que son los que mantienen a la isla flotando. Una vez coleccionados, tenemos que ir a la salida para completar la etapa. Para ello, disponemos de 10 minutos. Al tratarse de uno de los primeros títulos salidos en la consola, sus gráficos son bastante básicos, aunque aún conservan parte de su encanto. Como es típico en este género, nos encontramos con escenarios con diferentes ambientaciones. Los enemigos son como una especie de animales robotizados. Estos los podemos eliminar disparándoles. Tenemos una mirilla con la cual apuntarles. Lo malo es que no siempre están a tiro. La podemos mover dejando pulsado el gatillo R1, pero es algo lento y torpe. Como habrán podido notar, el juego hace uso de una cámara en primera persona, lo cual puede resultar complicado para calcular nuestros saltos. Esto se ha resuelto con un doble y hasta triple salto, en donde la cámara apunta hacia abajo para que nos resulte más fácil ver en dónde vamos a caer. Dispersos en los niveles o derrotando enemigos, nos encontramos con una variedad de power-ups, como vida en forma de zanahorias, nuevas armas o bombas, pausar o añadir tiempo al contador, o volvernos invencibles. Tenemos un total de 6 mundos de 3 niveles cada uno, siendo el tercero el enfrentamiento contra un jefe. Se nos presentan 2 clases de escenarios, uno de plataformeo libre con libertad de movimientos y otro de desarrollo en espacios interiores. Es aquí donde se nota muchísimo lo anticuado del control, siendo muy difícil esquivar los disparos de los enemigos, ya que no es posible movernos hacia los lados sin girar. Aún así, resulta entretenido, y a diferencia de los 2 anteriores títulos que vimos, este sí recibió segunda y hasta tercera parte. Sin embargo, no salió de la primera PlayStation. Pienso que sucumbió ante la llegada de otros exponentes del género, como Spyro o Crash Bandicoot, que estos sí usaban cámara en tercera persona y una jugabilidad más moderna. En fin, uno de los primeros pasos en el mundo de las plataformas 3D que no se supo adaptar a los nuevos tiempos. En conclusión, si algo ha tenido Sony a lo largo de la historia de sus videoconsolas, han sido la multitud de IPs, aunque muchas de ellas han sido relegadas al olvido, por no haberlas actualizado a nuestros tiempos o no haber cumplido las expectativas en ventas. Hoy vimos 3 ejemplos de ello, algunos más o menos conocidos y otros no tanto. Eso sí, estos títulos no tienen ni la más remota esperanza de revivir con nuevas entregas, así que toca conformarse con lo que hay, volverlos a jugar de vez en cuando, menos Blasto. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos juegos olvidados de la primera PlayStation? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué título abandonado
¿Te viene a la memoria? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneva, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.